hasta el final, sí, las preguntas hasta el final, para que podamos avanzar y ya quede el video grabadito y que no quede tan pesado. Muy bien, entonces seguimos con las aplicaciones de lo que son las leyes de Newton y estamos en la clase 2 en la clase 2 de la semana 6 ya. Vamos a iniciar con nuestro siguiente ejercicio. Vamos a encontrar la aceleración en un plano inclinado. Entonces ustedes escriben ahí en su cuaderno vamos a encontrar aceleración en un plano inclinado. Muy bien. Y entonces tenemos ahí el siguiente ejercicio. Me dice, una masa de 10 kilogramos se desplaza en un plano inclinado como lo muestra la figura. Encuentre la aceleración que se produce sabiendo que no hay fuerza de fricción. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Miren, el ángulo, imaginémonos que, imaginémonos que es una rampa. Entonces, el ángulo de inclinación que está sometido a ese plano es de 30 grados y tenemos una masa aquí. Esta masa es de 10 kilogramos. Es de 10 kilogramos. Muy bien. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer cuando nos den este tipo de ejercicios? Lo primero es comenzar haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre. Y les pregunto, ¿cuál va a ser la descomposición de las fuerzas para este plano? ¿Qué es lo que siempre va hacia abajo? El peso, ¿verdad? Muy bien, va a ir el peso. Entonces, vamos a tratar de hacerlo así, bien alineado. Muy bien, me salió bien. Este sería el peso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué va hacia arriba? La fuerza, la fuerza normal, ¿verdad? Que es perpendicular al peso. ¿Qué significa que es perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados con respecto a dónde se produce el movimiento. ¿En qué eje se está produciendo el movimiento? En Y. Vamos a ver, veámoslo bien. Se está produciendo, ¿en dónde se está produciendo la fuerza? Se está deslizando. Imaginémonos que todo esto, miren, aquí se lo voy a colocar, todo esto se lo voy a poner en un colorcito que se vea mejor. Muy bien. Todo esto, miren jóvenes, todo esto, ¿qué es todo esto? Es un plano inclinado. Por ahí dijeron que era X. Exacto, es un plano X. Todo esto es X. Y aquí es donde se está produciendo la fuerza. Miren, aquí es donde se está produciendo la fuerza. Y les pregunto, ¿hacia dónde se está produciendo, según la imagen, hacia dónde se está produciendo la fuerza? ¿Va subiendo? ¿Va a subir esa masa o va a bajar? Me apagan el micrófono, porfa. Cuando no participe, va a bajar. Entonces, miren, aquí se va a producir una fuerza. Ya vamos a ver de qué se trata esa fuerza. La vamos a poner por acá. Fuerza X. Muy bien. Y contraria a esa fuerza, ¿qué fuerza vamos a encontrar? La fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Sí? La fuerza de fricción si hubiera, pero como en este caso el ejercicio nos dice que no va a haber, nosotros igualmente la vamos a colocar porque la vamos a necesitar en el siguiente ejercicio. Aquí tendríamos, miren, una fuerza de fricción si existiera. Ahora, lo que vamos a hacer es que todo esto lo vamos a pasar a un diagramita utilizando ya una forma de plano cartesiano. Entonces vamos a hacer nuestro plano cartesiano, miren, que siempre me queda bien. Vamos a hacer nuestro plano. Vamos a hacer nuestro plano, miren, y tenemos hacia abajo lo que es el peso, pero recordemos que hay un ángulo ahí. ¿Sí? ¿Lo ven? Ajá, muy bien.
Cuando nosotros tengamos, miren, este ángulo que nosotros tenemos en este espacio de acá, ¿en qué cuadrante está? Miren, ¿en qué cuadrante está? Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, y entonces nosotros vamos a ubicar que nuestro ángulo está en el tercer cuadrante. Entonces yo voy a ubicar mi ángulo hacia acá, porque se forma un ángulo. Entonces, aquí yo voy a tener mi ángulo. Miren, siempre que a ustedes les aparezca un ángulo ubicado en esta parte de un triángulo, nosotros lo vamos a ubicar por complementación de lo que es ángulos internos en esta parte de acá. Miren, en esta parte de acá. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí yo tendría mi ángulo. ¿Qué otra fuerza tenemos? La que va hacia arriba, ¿cuál es? La que va hacia arriba, vamos a tener, miren, una fuerza normal. Me cuesta escribirlo, ustedes lo van anotando ahí, miren. Vamos a hacerlo. Va a tocar volver a hacerlo acá. Miren, hacia acá tengo mi fuerza normal. Miren, muy bien. Hacia abajo voy a volver a dibujar lo que era mi peso. ¿Sí? Hacia aquí tengo mi peso. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, hacia acá, ¿qué voy a tener? Hacia la derecha, ¿verdad? Hacia las X de la izquierda, perdón, hacia las X de la izquierda, hacia las X negativas, ¿qué voy a tener? Mi fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, voy a tener mi fuerza. Ajá. ¿Qué les dije yo que era esto? Todo eso era el eje de las X. Muy bien, les dije que todo eso era las X, todo ese plano era las X. Muy bien, por lo tanto, ahora nosotros, como tenemos el ángulo que se encuentra en este espacio de acá, lo que vamos a hacer es descomposición del peso. El peso cuando está formando un ángulo, nosotros vamos a utilizar lo que es la descomposición vectorial para los ángulos del peso. Y entonces, ¿cuál era la descomposición vectorial? Ajá, ajá, seno del ángulo. Muy bien. Ahora, miren por ejemplo acá. Lo que yo voy a tener aquí, les dije que todo esto era X, por lo tanto, todo este eje es Y. Aquí les voy a agregar, miren, aquí yo voy a tener mi descomposición del peso en Y. Y aquí voy a tener mi descomposición del peso en X. Lo voy a borrar. Voy a hacerlo un poquito más grandecito para que ustedes lo puedan observar bien. Ya van a ver qué fácil es. Bueno, ahí me quedo. Es lo más que puse. Entonces aquí yo voy a tener mi descomposición del peso en X. Descomposición, miren, del peso. Peso en X, peso en Y. Y entonces aquí nosotros vamos a encontrar lo que es cada uno de esos pesos. Es lo primero. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es encontrar el peso total del sistema. ¿Peso a qué va a ser igual? ¿A qué es igual el peso? A masa por gravedad. Y entonces yo voy a tener que mi peso, el peso horizontal, ¿verdad? Este peso que está acá. Después vamos a encontrar las descomposiciones, pero el peso que está acá es masa por gravedad, porque forma un ángulo de 90 grados y coseno de 90 es igual a 0. Entonces, masa, ¿cuánto es la masa? 10, ajá, 10 kilogramos. Por una gravedad, como no me dicen que la gravedad tiene que ser de 10, entonces la asumimos que es la gravedad normal, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Muy bien. Y entonces voy a tener 10 por 9.8, ¿cuánto es? 98. Y entonces yo ya digo, tengo aquí 98 newtons. Estos 98 nos van a servir muchísimo. Ahora vamos a hacer la descomposición vectorial para los que son los pesos. Vamos a encontrar tanto el peso en X como el peso en Y. Y ya vamos a ver una ligera diferencia que vamos a encontrar aquí. Peso en Y, ¿a qué va a ser igual? Ahora, jóvenes, nosotros, el ángulo está formándose, miren, en el plano de las Y. ¿Alguien se recuerda a qué es igual ¿Alguien se recuerda a qué es igual lo que son las entidades trigonométricas? ¿A qué es igual el seno? Ajá. Muy bien, miren, si nosotros nos recordamos de las entidades trigonométricas y de las composiciones vectoriales, cuando nosotros estábamos en Y utilizábamos el seno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando nosotros trabajábamos en lo que era la descomposición vectorial la descomposición vectorial en Y, por así decirlo, nosotros utilizábamos el seno. Ahora va a ser diferente. Ahora no vamos a utilizar el seno. Aquí en Y ahora vamos a utilizar el coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo está en Y. ¿Y qué es seno? Es lado adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, aquí las entidades trigonométricas serán al revés debido al ángulo en el plano inclinado que nosotros estamos encontrando. En plano inclinado, entonces, vamos a hacer una descomposición vectorial del peso y vamos a utilizar en Y lo que es el coseno y en X lo que es el seno. Entonces, peso en Y, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual el peso en Y? ¿Alguien lo mencionó por ahí? Masa por gravedad, ajá, coseno, coseno del ángulo. Muy bien, pero como nosotros ya sacamos el 98, entonces yo voy a decir que el peso en Y va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, miren, coseno del ángulo que está formando. Y entonces ese ángulo en este caso va a ser de 30, ¿verdad? Entonces vamos a decir, peso en Y va a ser igual al peso que encontramos, miren, que es de 98, coseno, 48 newton, ustedes le agregan ahí coseno de 30. Muy bien, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuánto da? 98 coseno de 30. ¿Vamos? 80. Muy bien, vamos a ver. Ajá, dígame. 84. Muy bien, entonces lo vamos a poner como 85, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a redondear. Y nos va a quedar entonces como 85 newtons. Ahora vamos a encontrar la composición vectorial en X. ¿Y a qué va a ser igual la composición vectorial en X? Para este caso va a ser igual a W seno, exactamente, seno de 30. Entonces me va a quedar W en X va a ser igual al peso, el peso que encontramos, que fue de 98, seno de 30. Y me dan la respuesta. Me va a dar 49. Muy bien.
Nos va a dar 49. A ver, 49 newtons. Muy bien. ¿Qué entonces hacemos aquí? Cuando nosotros nos dan un plano inclinado, nos van a dar lo que es un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación nosotros ubicamos el ángulo que aparece en esta parte. Espérenme que no me aparece ya. El ángulo que me aparece acá en el tercer cuadrante, que es donde se encuentra, pero ese ángulo va a formar lo que es, va a estar de acuerdo a las Y, no a las X. Va a formar su ángulo con respecto a Y, no a X. Por lo tanto, aquí eso lo vamos a descomponer en sus coordenadas, tanto en X como en Y. Lo único que acá, como el ángulo lo está formando con respecto a Y, vamos a utilizar la entidad trigonométrica de coseno, que me dice lado adyacente sobre la hipotenusa. Y para lo que es el ángulo, la descomposición del peso en X, va a ser a la inversa. Vamos a utilizar la entidad trigonométrica del seno y lo hacemos al revés a como siempre nosotros lo veníamos haciendo por la ubicación en donde se encuentra lo que es mi ángulo. Muy bien, entonces ya tenemos, miren, los pesos, lo que es la descomposición de los pesos. Ahora, ¿qué ideas me dan ustedes para resolver el ejercicio así como lo hemos venido haciendo? Qué vamos a utilizar ahora? Vamos a ver. Nuestra fórmula maestra. Sumatoria de las fuerzas va a ser igual. No. Vamos a ver. La sumatoria de las fuerzas, vamos a identificar cuáles son las sumatorias que hay. Por ejemplo, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Y vamos a ubicar que las sumatorias también en Y van a ser igual a 0 y las vamos a identificar cuáles son. Primero vamos a iniciar en donde es un poquito más sencillo, que es en la sumatoria de las fuerzas en Y. Y entonces yo ahora les pregunto, con este diagrama, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan en Y? Ajá, muy bien. El peso de lo que es la masa del objeto, ¿y qué es lo que va hacia arriba? La fuerza normal. Y entonces yo voy a decir, miren, que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué cosa? La normal. ¿Qué signo va a tener la normal? Va hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser positiva. ¿Y el peso hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces, por lo tanto, va a ser negativo. Y me va a quedar normal menos el peso va a ser igual a 0. ¿Y por qué yo defino que normal menos el peso va a ser igual a 0? Porque realmente no se está moviendo en Y. No se está moviendo el Y. El movimiento o la fuerza está ocurriendo en X, no en Y. Entonces yo digo, normal va a ser igual a ¿quién? Al peso. Y entonces esto lo voy a ocupar más adelante y lo dejo ahí. La normal va a ser igual al peso. ¿Sí? Ahora entonces vamos con la siguiente, donde sí se está dando el movimiento. ¿En dónde se está dando el movimiento? ¿En dónde les dije que se da el movimiento? En X. Muy bien, entonces yo voy a decir, lo voy a escribir de nuevo acá. Sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a 0. Y yo les pregunto, ¿cuál es la fuerza que está interactuando ahí en X? Fíjense en el diagramita. Peso en X, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. La fuerza es la misma del peso.
El peso en X es el que está haciendo que la caja se vaya hacia abajo de lo que es el plano inclinado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la fuerza que hay? La fuerza que hay es el peso en X. Por lo tanto, como solo es, ajá, muy bien, entonces va a ser peso en X, miren, y si este cuerpo se está moviendo, significa que nosotros ya no va a ser igual a 0 porque se va a mover. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Esta masa se va a ir moviendo, ¿verdad? Ajá, muy bien, se va a ir moviendo. Entonces, peso en X, como está ocurriendo el movimiento, va a ser igual a la masa de la caja por la aceleración de la caja o la aceleración que se produce. Entonces, peso en X, ¿cuál es el peso en X? Ajá, muy bien. Recordemos, no podemos olvidar que nosotros lo que estamos buscando es la aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a despejar de una para la aceleración y me va a quedar W en X, miren, entre lo que es la masa, me va a dar igual a la aceleración. Y entonces me va a quedar que W en X, ¿cuánto era W en X? 49 newtons. 49 newtons. Muy bien. Entre la masa, ¿de cuánto es la masa? De 10 kilogramos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de 10 kilogramos, esto va a ser igual a mi aceleración. Y si yo divido 49 entre 10, ¿a cuánto me va a dar la aceleración? 4.9. ¿En qué unidades? Recuerden que ustedes en ese ejercicio sí me tienen que escribir las unidades. En cada momento me tienen que escribir las unidades para saber si las manejan o no. 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí yo ya encontré mi aceleración. Muy bien. ¿Preguntas? Eso es todo. Facilito, ¿verdad? ¿Sí? Anoten las preguntas entonces para después. Ahora vamos a hacer, me voy a salir de acá porque voy a necesitar el mismo diagramita y no lo voy a volver a hacer porque me parece que está perfecto. Entonces aquí lo voy a duplicar. Permítanme, voy a pausarlo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente, encontrando aceleración en un plano inclinado cuando ya hay fricción. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces me dice, una masa de 10 kilogramos se desplaza en un plano inclinado, como lo muestra la figura. Si ustedes se fijan, es el mismo ejercicio, lo único que ahora vamos a tener una fuerza de fricción. Entonces me dicen de que la aceleración debida a un coeficiente de fricción es de 0,1. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la aceleración. ¿Qué datos me da el ejercicio? Me dan una masa de 10 kilogramos, me dan a miuca, que es de 0,1 y me están pidiendo la aceleración. Y les pregunto, ¿cuál es la fuerza que vamos a agregar en nuestro diagrama de cuerpo libre y hacia dónde iría esa fuerza? Iría, el movimiento se está realizando hacia las X negativas, ¿verdad? Hacia la izquierda. ¿Hacia dónde entonces se va a producir la fuerza de fricción? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción siempre se opone al cambio de movimiento. Entonces, nosotros vamos a asumir que acá iría mi fuerza de fricción. Mi fuerza de fricción. Muy bien, entonces ahora, ¿qué más vamos a hacer aquí? Ya sabemos que cuando tengamos un ángulo ubicado en esta parte de de un plano, va a estar ubicado en el tercer cuadrante y ese ángulo por complementación
va a establecer un ángulo con respecto a Y. Y por lo tanto, cuando nosotros tengamos este peso que está aquí, vamos a descomponerlo en peso en X y peso en Y. Entonces, según ustedes y según lo que ya hicimos, ¿cuál es el primer paso? Encontrar el peso, ¿verdad? El peso que va a ser masa por gravedad. Y aquí yo no voy a escribir unidades porque ya lo habíamos hecho, entonces voy a escribir 10 por 9.8. Entonces tengo 10 por 9.8 que me va a dar a 98. Muy bien. Luego vamos a hacer la descomposición en X y la descomposición en Y. Ustedes ya la tienen. ¿Cuál va a ser el valor de la descomposición en X? Va a ser peso, que es 98. Y en X, como nosotros con quien se está haciendo el ángulo es con respecto a Y, entonces cambiamos, ¿verdad? En X siempre iba coseno, aquí por la ubicación del ángulo va a ir, ¿cuál entidad? ¿Seno o coseno? En X, seno, ¿verdad? Seno, sí, seno. Entonces sería 98 seno de 30. ¿Y en Y qué voy a tener? Pues antes en Y nosotros lo ubicábamos como es seno, ahora va a ir coseno porque es ahí donde donde se está dando lo que es el ángulo. Entonces va a ser peso coseno del ángulo. Muy bien, estos datos ya los habíamos sacado, solamente los vuelvo a repetir porque es en los pasos que van. ¿Cuánto es peso en X? ¿Peso en X? Sáquenlo ahí en la calculadora o solo me dicen 49, ¿verdad? 49, ya sabemos que la unidad es Newton. Y el peso en Y que nos va a dar 85 Newton. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Ajá, muy bien. Vamos a establecer que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y entonces, vamos a iniciar, como les digo, por la más sencilla, ¿verdad? Por la más sencilla, que es las fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas se están dando ahí en Y? Muy bien, tenemos la fuerza normal y tenemos el peso. En Y está la fuerza normal y el peso. La fuerza normal va hacia arriba, por lo tanto va a ser positiva. ¿Y el peso hacia dónde va? Este es el peso que estoy involucrando acá, el que es perpendicular a la normal. Ajá, el peso, ¿qué signo va a tener? Negativo, ¿verdad? Porque va hacia abajo y va a ser una W. Entonces, normal menos peso va a ser igual a 0, porque no hay otra masa que se esté moviendo en ese plano, no hay nada más. Entonces, por lo tanto, me va a quedar, quiero despejar para normal porque la normal la voy a necesitar para encontrar coeficiente, fuerza de fricción, perdón. Entonces, la voy a igualar y la voy a despejar. ¿A qué va a ser igual normal? La normal va a ser igual al peso. Ahora, fíjense qué nombre lleva aquí. Tenemos 2 pesos, tenemos 3 pesos. ¿Cuál, profe, voy a utilizar? Miren, fíjense acá qué nombre tengo. Peso en Y, peso en Y. La normal va a ser igual al peso en Y.
Entonces, esto lo guardamos porque lo vamos a necesitar más adelante. Ahora, sumatoria de las fuerzas en X. Todo el movimiento se está dando en X. ¿Qué fuerzas nosotros podemos identificar en lo que es X? Miren, ¿qué fuerza tengo aquí? Fuerza del peso. Ajá, muy bien, fuerza del peso X, ¿verdad? Entonces la vamos a poner como positiva, porque aunque peso en X esté al lado de los negativos, recordemos que la que vamos a colocar negativa es la fuerza de fricción, porque ella es la que se va a oponer al cambio del movimiento. Por lo tanto, yo voy a tener peso, vamos a hacer aquí, peso en X, miren, ¿menos quién? Fuerza de fricción va a ser igual, si se está dando el movimiento, ¿a qué va a ser igual? Segunda ley de Newton. ¿A qué va a ser igual si se está dando el movimiento? Exacto, va a ser igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Y entonces lo demás, facilísimo. Peso en X, ¿cuál es el valor del peso en X? 49 newtons. Miren. Menos fuerza de fricción. ¿A qué es igual fuerza de fricción? No, ¿a qué es igual fuerza de fricción? ¿A qué es igual fuerza de fricción? No, 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 no. En cuanto a la fórmula, ¿a qué es igual fuerza de fricción? Ajá, exactamente. FK es fuerza de fricción. Ajá, muy bien. Fuerza de fricción va a ser igual a coeficiente de fricción por la normal o miuca por la normal. Y todo eso lo vamos a igualar a masa por aceleración. Le voy a borrar ese 49 newton para que se vea una definición de la fórmula. Entonces aquí vamos a colocar peso en X primero, no lo vamos a empezar a colocar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Qué es lo que me pide encontrar el ejercicio? La fuerza de fricción, no. ¿Qué es lo que quiero encontrar? La aceleración, la aceleración. Entonces yo voy a decir peso en X menos coeficiente de fricción por la normal entre la masa va a ser igual a la aceleración. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora solo sustituyo. Peso en X, ¿a cuánto es el peso en X? Ahora, aquí nos tenemos que fijar bien, ¿verdad? Para no equivocarnos, porque si nos equivocamos en un signo o en un número o no colocamos bien las entidades trigonométricas, nos va a dar otra cosa. Peso en X, ¿cuánto es? 49 newtons. Muy bien. Menos miuca. ¿Cuánto es miuca? Muy bien. Ahora, la normal, ¿a cuánto va a ser igual? Bueno, entonces ustedes me van ayudando ahí, que miren que el mouse se me... Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Ajá. Miuca es 0,1. ¿Sí? Por la normal. ¿A qué era igual la normal? Al peso en Y. Entonces sería 85 newtons. Aquí usted le puede colocar la normal, a qué es igual la normal, que sería igual a todo esto, pero yo prefiero irlo haciendo por partecitas para que usted le entienda mejor. La masa, ¿cuánto es igual la masa? 10 kilogramos.
Y entonces eso va a ser igual a la aceleración. ¿Me sacan el dato, por favor? 49 newtons vamos a tener a este lado, menos 0,1 por 85, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto nos va a dar ahí? Menos 8,5. Muy bien. Entonces ahí sería newtons entre 10. Muy bien. ¿Cuánto le va a dar entonces la aceleración? ¿Cuánto? Muy bien, miren, háganlo de un solo. Yo lo hice así para que ustedes vean las unidades, pero de un solo creo que les tiene que dar 4,1. No sé, 48,15. No, 48,15 no les puede dar. Vamos a ver, lo voy a hacer yo. 49 menos 0,1 por 85 entre 10. Muy bien, 4,01 me da. Entonces lo vamos a redondear, ¿verdad? Que quede a una sola cifra. Recordemos que es aproximado ahí. Entonces me va a dar 4,1. Creo que el detalle fue a la hora de redondear aquí en esta parte. En esta parte de los pesos. Sí. Entonces ahí está, miren. Entonces ahí tenemos mi aceleración, que es de 4,1. Usted lo redondea lo que es la unidad. Pero me quiero ver qué fue lo que pasó aquí en lo de los pesos. 98 seno de 30 me va a dar 49. Ajá, 98 seno. Sí, igual, ¿verdad? 80, creo que aquí fue el detalle que redondeamos el 84 a 85, entonces era 84,8, ¿verdad? Ajá, entonces si lo multiplico por 0,1 me da 8,48, 49 menos eso me da 40,5 entre 10, que me va a dar igual, ¿sí? 40,1 me da a mí la respuesta y esa es la respuesta que a ustedes les tiene que dar. Muy bien. 40,40, perdón, 4,1 es la respuesta. Usted hágalo en la calculadora y me dice si no le da, porque le tiene que dar la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a ver este primero, Ruth. De ahí abordamos todas las demás. Ahora, jóvenes, tengo el siguiente ejercicio. Miren, vamos a encontrar lo que es la aceleración, pero ahora tenemos un plano inclinado y tenemos también lo que son dos masas. Ya sabemos aquí que va a haber una descomposición del ángulo, porque el ángulo se va a encontrar justamente acá, miren, ¿sí? Y vamos a tener dos masas. Este que sería la descomposición del peso y por lo tanto hacia arriba que iría la normal en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y esta masa 2 que está sometida al peso, a la gravedad, y por lo tanto es lo mismo que lo que veíamos acá, la descomposición. Miren, teníamos el peso en Y y tenemos el peso en X. Y entonces ahora yo lo que hice fue resumirles lo que es esa fórmula para que les sea mucho más fácil a ustedes. El único detalle que tenemos que tener acá es
las masas. Si ustedes se fijan, miren, tenemos aquí una masa 2 y una masa 1. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. En este caso, nosotros tenemos que tomar bastante en cuenta lo que son las masas. Para este ejercicio, la masa 1 debe ser mayor a la masa 2, es decir, masa 2, coloquen ahí, masa 2, la condición para este ejercicio o la aplicación de esta fórmula es que la masa 2, ¿sí? Escribimos ahí, masa 2 es menor que la masa 1. Siempre va a ser así. Para que nosotros podamos aplicar esta deducción que yo les tengo aquí, sí. ¿Sí? Muy bien, quiero ver si lo hice. Ay, bueno, ya les coloqué aquí. Entonces, esa deducción no la podemos perder de vista. La vamos a borrar y la vamos a poner en otro ladito porque ahí van los datos. Masa 2 debe de ser menor que masa 1. Ahora vamos con los datos. Me dan una masa de 35, un ángulo de 35 grados con respecto a lo que es este triángulo que tenemos acá. El ángulo es de 35. Me dan una masa 1 que es de 4 gramos y la masa 2 que es de 8 gramos. De 8 kilogramos sería. Muy bien, y entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la aceleración. Miren, lo de la masa 1 y de la masa 2 son importantes, pero usted lo que tiene que verificar es que siempre la masa mayor va a atraer a la masa menor como lo que pasaba con la máquina de Atwood. ¿Se acuerdan ayer? La masa mayor atraía a lo que era la masa menor. Entonces vamos a utilizar la fórmula que les tengo aquí, que es bastante simple, que va a ser igual. La aceleración va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa menor por gravedad seno del ángulo que forma, miren, entre masa 1 y masa 2. Esa es la fórmula. Entonces, masa 2, aquí me dan que la masa 2 es de 8 kilogramos, ¿verdad? Entonces lo coloco, 8 kilogramos, masa 2, por la gravedad que es de 9.8, ¿verdad? Porque no me dan otra gravedad diferente. Menos la normal sería, todo esto es la normal, miren jóvenes, todo esto es la normal. Entonces, masa 1, ¿sobre quién se está sometiendo el ángulo y la fuerza? Sobre la masa 1, ¿verdad? Entonces, masa 1 es de ¿cuánto? 4 kilogramos. 4 kilogramos. Y 4 kilogramos por la gravedad, que es de 9.8. Ahí solo no le voy a colocar las unidades por cuestión de espacio. Seno del ángulo. Muy bien. Seno del ángulo. Recordemos que le escribimos seno por la descomposición que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Como el movimiento se está dando en X y el ángulo está en el tercer cuadrante, vamos a invertir las entidades trigonométricas y por lo tanto va a ser seno. Seno del ángulo, que sería un ángulo de 35. 35 grados. Muy bien. Entre la sumatoria de las masas, masa 1 más masa 2, ¿cuánto es la masa 1? De 4 más 8 kilogramos. Y entonces yo les pido que me hagan toda esa operación. ¿Cuánto es 8 por 9.8?
78.4, ¿a todos les da así? 78.4 newtons. Muy bien. Menos 4 por 9.8, seno de 35. ¿Cuánto les da? 22.48. Newtons también, ¿verdad? Entre 4 más 8, 12. Por lo tanto, mi aceleración va a ser de 78.4 menos 22.48 newton entre 12 es igual a 4.65. Bueno, y entonces ahí tendría, miren, 4.65 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora le vamos a agregar algo más a este ejercicio. Le vamos a agregar que quiero encontrar la tensión. Yo quiero encontrar la tensión. Quiero encontrar, vamos a decir, la tensión 2. Muy bien. Y nos vamos a ubicar en la tensión 2. Vamos a hacer el diagramita del cuerpo libre. 4.66. 4.6. 4.6. No se aflijan. 4.6. Recuerden que, miren jóvenes, recuerden que cuando nosotros trabajamos con calculadora, nosotros hay pérdida de unidades. Usted a veces le va a tocar ubicar el valor más acercado, más aproximado. Entonces, si por ejemplo usted le da 3 respuestas, no le voy a dar una respuesta de 4.60, 4.63, 4.65, o sea, todas serían correctas porque recuerden que entre más unidades decimales hay, más incertidumbre de cifras se encuentran. Entonces, la respuesta es 4.6, ¿sí? Muy bien. Entonces, volvemos. Yo les pregunto a ustedes, vamos a ubicarnos en la masa 2. ¿Qué va hacia arriba de la masa 2? Hay un cable. ¿Y qué hay cuando hay un cable? ¿Qué fuerza hay cuando hay un cable? Tensión, muy bien. ¿Y qué va hacia abajo? Va a ir hacia abajo el peso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo voy a decir tensión menos peso es igual a ¿qué cosa? Se está dando movimiento ahí, porque lo vamos a establecer. Masa por aceleración, ¿verdad? No masa por gravedad. Masa por gravedad es peso. Masa por aceleración significa que se está dando ahí un movimiento. Voy a despejar para mi tensión y me va a quedar que masa por aceleración más el peso. Eso es lo que yo voy a encontrar. Y me va a quedar masa. ¿De cuánto es la masa? La masa 2. 8 kilogramos. La aceleración, ¿cómo va a ser? Es el mayor. ¿Cómo va a ser la aceleración? ¿Positiva o negativa? Se va a ir hacia abajo porque es la mayor. El diagramita está como un poco al revés, ¿verdad? Pero ya no encontraba uno. La masa aquí, esta es la mayor. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a ir esa masa? ¿Hacia dónde se va a ir? Si es mayor, ayer lo que hablábamos de la máquina de Atwood, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la aceleración va a ser negativa. Entonces vamos a tener 8 kilogramos menos lo que nos dio, que lo vamos a igualar a 4.6. 4.6 metros sobre segundo al cuadrado.
Miren, más el peso. ¿Y qué peso voy a colocar ahí? 78.4, ¿verdad? ¿Sí? Que ese sería el de la masa 1, masa 2, 78. ¿Por qué le escribo 78? Usted multiplique masa 2, que es 8, por la gravedad. Entonces ahí le va a dar el 78. Y entonces luego solamente multiplico todo y lo divido. Más por menos nos va a dar menos. 8 por 4.6 nos va a dar menos 36.8 más 78. Y 36, negativo 36.8 más 78.4 nos faltó ahí. 78.4 nos va a dar 41. 41.6 tiene que dar. ¿A quién le da 8? A 36.8 menos 78.4. 41.6. Entonces aquí sería tensión de 41.6 y la tensión se mide en newtons. Miren, y encontramos la tensión del sistema.